Por eso sabía que se había caído en pecado, mejor dicho, yo era pecadora y ya la embarré y ya qué puedo hacer. Tal vez yo ya no puedo ser líder de la iglesia, tal vez yo ya no puedo estar en un lugar de honra. Lo que yo pienso que a veces le impide mucho a las personas regresar luego de haberle fallado a Dios, que piensan que Dios los va a estar ahí juzgando y que... Es que yo no sé en qué momento terminé fuera totalmente de la iglesia. No tengo ni idea en qué momento de verdad perdí todo contacto con las personas de la iglesia. Uno no ve el dolor, uno no ve las consecuencias de haber fallado al Señor y haberse ido. Tengo mi familia, tengo un buen trabajo, pero no me siento totalmente perdida en mi propósito, no tiene sentido mi vida. Bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Inéditas. Hoy tengo una invitada muy especial, también muy amada de esta casa. Ella es licenciada en Pedagogía Infantil, teóloga, casada, tiene 3 hijas y yo creo que ella ha acompañado la historia de esta iglesia ecofamiliar desde hace muchos años atrás, así que conoce esta casa a perfección. Y ella es Dianita. Dianita, bienvenida a este episodio. Qué rico tenerte aquí con Muchas nosotras. gracias. Bueno, cuando empezamos primero, ustedes ya saben, Dianita, por favor, muestra tu café, porque estamos acá tomando café y yo quiero volverlos a invitar a que por favor prueben su café Eco Coffee. Este es un café con propósito. Si tú no lo has probado, te invito a que nos preguntes, escribas acá. Si quieres, te damos toda la información para que pruebes este delicioso café, que aparte de ser delicioso, es un café que nos ayuda a construir el reino de Dios. Pero bueno, volviendo al tema. Resulta que yo le dije, bueno, Dianita, ¿de qué hablamos? Que ya somos amigas. Le dije, bueno, Dianita, ¿de qué hablamos? Y le pregunté que cuál era ese episodio o como el testimonio que más te había marcado, yo creo que la vida. Y me respondiste que te veías reflejada en la parábola del hijo pródigo. Y yo creo que este es un camino, la vida de fe es un camino, ¿sí? En el que como cometemos aciertos, también cometemos errores, ¿verdad? Así es. También cometemos errores, pero lo que más me llama la atención es que tu historia es una historia que nos muestra que cuando tal vez nos vamos de casa, hay un padre que no nos deja de esperar. Y que cuando nos recibe, no nos recibe con un juicio, sino que como vemos en la historia del hijo pródigo, nos recibe con los brazos abiertos y nos recibe con fiesta. Y lo que tú has vivido, me hablas acerca de una historia de restauración. Yo quiero que me cuentes cómo fue ese primer caminar con Dios, o sea, cómo conociste a Jesús y cómo fueron ¿a qué edad conociste tú a Jesús? Así, ok. Bueno, yo conocí a Jesús a los 17 años, aquí en Ecofamiliar, ¿sí? Cuando la iglesia estaba naciendo. Me invitó una amiga, una familia amiga además, estuvieron como invitándome muchas veces que una reunión de jóvenes, pero yo no fui, sino que hasta que terminé el bachillerato, asistí, me acuerdo que fue un noviembre, pues de 1999. Con fecha y todo. Con fecha y todo. Claro que sí, porque yo me estaba graduando hasta ahora, o 2000, no, yo creo que fue 2000. 2000 porque yo me gradué en el 2000. Fue en el 2000. Y llegué a Ecofamiliar, a una reunión de jóvenes, al apartamento de los pastores. Y recuerdo tanto haber llegado a esa sala, haber visto ese amor tan especial de esos jóvenes que había ahí. Recuerdo mucho a Anivita, recuerdo totalmente la palabra que ese día... ¿Cuál fue? De la abundancia del corazón habla la boca. Eso me marcó a mí mucho, porque pues yo había sido pues de la iglesia tradicional, cercana a la iglesia tradicional, o sea, no había sido como apática a las cosas del Señor nunca. Y a mí me impactó mucho que Anivita le empezara hablando de que nuestras palabras decían mucho de lo que había en el corazón. Y uno en el colegio... ¿Qué habla? Grosería. Sí, cosas feas. Entonces a mí me marcó mucho, pues yo no era obviamente la más grosera ni la más, pero sí me impactó muchísimo saber que yo decía, pero mi corazón no está feo como para yo estar hablando cosas feas. Y recuerdo mucho que de por sí esa palabra me dejó marcada y me sorprendió muchísimo, como conocía muy bien la iglesia tradicional también, me sorprendió y me
atrapó y me enamoró la sabiduría y la extensión de la palabra, porque no me imaginaba que Eso la significara. Biblia hablara de tantas, digamos, hasta ahora iba en esa palabra, pero yo no me imaginaba que hablara de cosas como esa. Y de ahí en adelante, pues muchísimas más. Porque de ahí en adelante seguí asistiendo los sábados a la reunión de jóvenes. Sí. Seguí por ahí como yo creo que unos 2 años más tal vez. Wow. Sí, ahí estuvimos. Ahí estuve atrapada entre la alabanza. Fui a encuentro de jovencitas, tal vez creo que fue uno de los primeros encuentros de jovencitas Al que hubo en la iglesia. que hubo, digamos, con la iglesia naciente. Al Alto del Vino. No, yo recuerdo muchas cosas, gracias a Dios, sí. Bueno, mi Dianis, pero entonces quiero que me cuentes cuál fue como ese momento específico en el que sentiste que te alejaste de Dios. Ay, no, eso es terrible. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Y en qué momento empezaste a dar pasos hacia atrás? Claro. En el momento que me aparté totalmente, ya estábamos en el Batán, tal vez, en la casa, ¿sí? Grande. Y yo estaba igual en la alabanza, igual estaba muy comprometida, estábamos haciendo el proyecto Felipe con los pastores, estábamos muy bien. Pero igual, yo ya había salido del colegio, yo ya estaba trabajando. Y trabajé además en un lugar donde estaba rodeada de también muchos jóvenes, igual que yo, o sea, todo el tiempo estábamos. Y yo creo que lo que pasó fue que me dejé envolver un poco por, digamos, por el ambiente, ¿no? El ambiente de rumba, el ambiente de estar, o sea, permanecía mucho más en el trabajo que en lo que ya empecé a asistir a la iglesia, entonces ya dejaba de pronto de venir a un ensayo, dejaba de pronto de venir un domingo, y poco a poco, y además se unió porque conocí al que es mi esposo hoy, para la gloria de Dios, pero en ese momento conocí a Fer, ¿sí? Y pues Fer tampoco era conocedor del Señor, o sea, estaba en yugo desigual. Y pues claro, o sea, éramos un montón de amigos, de novios y no sé qué, y me dejé llevar realmente muchísimo por eso, y ya empecé a pasar mucho más tiempo con ellos, que vámonos a un viaje, que vámonos a tal lado, que vamos a un lugar, a otro, y empecé a dejar las cosas de la iglesia, empecé a dejar de asistir, me empecé a enfriar, ¿sí? Me empecé a enfriar realmente. A pesar de que yo llevé a Fer a la reunión de jóvenes. Sí. Pero a mí hay un ejemplo que se me queda muy grabado del pastor en una prédica, y él decía que él se subía a una silla, ¿no? Sí, ese ejemplo lo hemos visto. El ejemplo de la silla de los pero el día que yo lo vi por primera vez, a mí me quedó marcadísimo. Eso yo lo vi ya ahorita de adulto, o sea, después de regresar. Pero ¿qué es más fácil? ¿Subir a una persona o que te jalen y te pongan al piso? Y a pesar de que yo traje a mi novio en ese momento, Fer, a la reunión de jóvenes, y traté, pues realmente era más fácil ser jalada. ¿sí? Ser jalada, sí, y no porque él haya sido un malo, sino porque él no tenía el conocimiento que debíamos tener. Entonces, obviamente que me empecé a ir con él hasta que caí en pecado. Okay. ¿Sí? Y al caer en pecado yo no tuve sabiduría. Porque ¿qué es lo que uno debe hacer cuando cae en pecado? Pedir perdón y restaurar. Pedir perdón, arrepentirse, restaurar. Yo no tuve esa sabiduría. Yo me sentí la más pecadora de este mundo, la embarré. Yo conocía que era estar ministrando en tarima, entonces yo desde el primer momento que yo pequé, yo mejor dicho llegué tarde a culto para no tener que subir, o sea, porque sabías el temor de Dios estaba gloria a Dios, o sea, yo no puedo decir que yo me subí nuevamente a tarima, o sea, yo creo que eso fue, pero tampoco tuve la sabiduría de hablar con ningún líder, ni hablar con los pastores, ni decir nada. Y yo creo que ese es un tema muy fuerte, ¿no? Porque cuando uno peca, como que la Biblia dice, tenemos un acusador que nos quiere hacer acusar y que nos sintamos mal, pero ese acusador no es para nuestro arrepentimiento, sino para que tú te vayas y digas, allá no me quieren ver ni en pintura, yo qué voy a hacer a la iglesia. Pero hay un versículo en la Biblia que dice que Dios sí quiere que tengamos una tristeza que nos lleva al arrepentimiento, pero no a la culpa. Y eso es lo que yo pienso que a veces le impide mucho a las personas regresar luego de haberle fallado a Dios, que piensan que
Dios los va a estar ahí juzgando y que, mejor dicho, o va a ser terrible y que la iglesia no va a estar ahí para restaurarlos. Y yo creo que ese es como el primer argumento que utiliza Satanás cuando hay una persona que está comprometida a la iglesia, falla, como todos, ¿sí? Falla, peca. Total. Y se siente tan pecadora, tan poco digna de ser restaurada en la iglesia, que no regresa y se va pensando una mentira. Y la mentira es: tú eres la peor pecadora del mundo. Eso te pasó. Total, o sea, yo decía, no me fui inmediatamente, pero obviamente ya digamos como que las ocupaciones y el trabajo, pero eso hizo también, digamos, yo pienso que obviamente venía un tema de conquista del pecado, ¿no? O sea, obviamente venía aquí rodeándome hasta que lo que hablamos caí. es que obviamente uno no termina fornicando No, de hoy para mañana. Obviamente Sino que es un no, además pues yo proceso. tenía unas bases, yo sabía que no lo podía hacer, ¿sí? Entonces, cuando caí, ahora tampoco, pues, ay no, la inocente, mejor dicho, obvio que no, uno sabía y por eso sabía que se había caído en pecado, mejor dicho, yo era pecadora y ya la embarré y ya qué puedo hacer, pero en medio de esa falta de sabiduría también empecé como que dije, bueno, pues al fin y al cabo, ¿qué? Pues ya aprendí cosas, sí, ese fue mi argumento más fuerte, fue horrible, o sea, yo hoy pienso en eso y yo digo, qué embarrada, o sea, porque eso es orgullo, ¿no? El pecado nos lleva al orgullo, Sí, como, ay, total. ya que, pues ya lo hice. Ya lo hice, ya me enseñaron cosas, Sí, ya exacto. venía caminando, ya aprendí lo bonito del cristianismo, y qué lindura el cristianismo, espectacular, ya sé que voy a ser una buena persona, y yo tuve un pensamiento muy, muy humano y realmente muy feo, porque yo llegué y dije, voy a tomar lo que aprendí bueno del catolicismo, lo que aprendí bueno del cristianismo, y voy a ser un buen ser humano. Iba con una mezcla y hacer una mezcla de lo que me Exactamente. sirve y lo que no, y chao. Eso fue lo que yo pensé cuando me fui. O sea, con toda la conciencia dije, no, pues ni modo, ya igual somos jóvenes, ya estamos en esto, ya. Y lo que hice fue, es que yo no sé en qué momento terminé fuera totalmente de la iglesia. No tengo ni idea en qué momento de verdad perdí todo contacto con las personas de la iglesia, con los amigos de la iglesia, con los pastores de la iglesia. No sé en qué momento terminé totalmente Apartada. lejos, o sea, lejos. Tremendo. Nunca supe. Es que a mí este tema me parece tan importante porque hemos estudiado, obviamente, sabemos que Dios hace todo nuevo y me parece hermoso que Dios haya restituido todo. O sea, lo que la Biblia dice es que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien y Dios tiene la capacidad de utilizar hasta nuestros errores del pasado para convertirlos en una bendición y restaurarnos completamente, como lo es hoy Fer para ti, tu esposo, tu casa, todo, o sea, Todo. verlo acá sirviendo, o sea, Dios hace todo, todas las cosas las hace completamente nuevas. Pero me llama mucho la atención porque otra vez vuelvo a la historia, yo amo la historia de Sansón. De Sansón, porque este hombre era un hombre de Dios, o sea, escogido, apartado para Dios, y él se mete en un yugo desigual con las filisteas, ¿no? Hasta que un día él espera el respaldo de Dios para que le vuelva su fuerza y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo ya hace mucho tiempo lo había dejado. Y yo creo que eso es lo que pasa cuando uno se mete en un yugo desigual. Empiezas a dar pasos hacia atrás y tú no te das cuenta, o sea, como tú dices, no me di cuenta en qué momento perdí todo contacto con la iglesia, ¿sí? O sea, no me di cuenta en qué momento el Espíritu Santo se fue, en qué momento el Espíritu Santo me dejó en la relación con Dios, y eso es lo que pasa cuando uno, hablando de todo, sí, pero digamos en el yugo desigual específicamente, pero también en cualquier pecado que tú cometas, Total. si tú no te arrepientes inmediatamente empiezas a dar pasos hacia atrás, ¿verdad? Sí, es verdad. Y yo quiero preguntarte, Midianis, ¿cuál fue ese punto de quiebre? O sea, que tú dijiste, no, o sea, ya tengo que volver. O sea, tengo que regresar sí o sí. ¿Cuál fue ese punto que tú dices? Es que pasaron años, quiero ¿Cuántos decirte. años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Yo me fui casi a los 20 años de la iglesia y regresé cuando mi hija chiquita, como mi hija mayor, tenía 3 añitos. O sea, habían pasado entre 8 a 10 años más o menos. Wow, harto tiempo. Que yo, o sea, casi que viví el resto de mi juventud fuera de la iglesia. Entonces me fui, bueno, viví locamente como viven normal, no tampoco pues en tremendas cosas que viven otros obviamente, pero sí como Normal. lo normal sí que se vive en el mundo. Ya estuve ahí como en eso, ya empecé ya mejor dicho, me boté
a ser novia de Fer ya totalmente, sin preocuparnos por nada y cómo se viven los noviazgos en el mundo. ¿Mm? Pues con el tiempo quedé embarazada, me fui a vivir con Fer, no nos casamos, no me fui a vivir con él. Y pues empezar una relación de pareja, una convivencia es muy duro, muy, muy duro. Y a pesar de que, digamos, nos logramos ubicar en buenos trabajos, teníamos como las cosas materiales adecuadas. Claro, al principio fue duro, pero después ya se fue organizando todo. Uh-huh. Teníamos a mi Saris preciosa, chiquitica y toda la cosa, pero gloria a Dios, porque esa es en mi testimonio yo puedo dar fe que el Espíritu Santo no se va, se contrista, uh-huh. ¿Sí? En algún momento empieza mi corazón a sentirse muy triste, muy, muy triste. O sea, yo podía tenerlo todo. Sí, teníamos inconvenientes de pareja como muchas parejas lo tienen. Peleábamos, nos reconciliábamos, hubo inconvenientes fuertes, claro que sí, pero de alguna manera, tanto en Fer como en mí siempre estaba el pensamiento de, por nuestra hija, sigamos. Sí, sigamos. Especialmente en él, porque mi esposo es tremendamente familiar. Uh-huh. Pero mi corazón empieza a sentirse muy triste. Yo salía, estaba con mis compañeros del trabajo, siempre muy sano. O sea, nosotros no podemos decir, no, es que mejor dicho, pero muy sola, lloraba mucho cuando ya todos estaban durmiendo, lloraba mucho. Y yo no sabía por qué lloraba tanto, por qué me sentía tan sola, tan triste, tan adolorida. Pero sobre todo, empecé a darme cuenta que Saris empieza a crecer y yo me sentaba con ella y yo decía, quiero decirle, eso es muy chistoso. Pero de verdad, eso produjo en mí como ¿qué voy a hacer? Porque yo dije, ¿qué le voy a enseñar a Saris? Sí, ¿qué le voy a enseñar? ¿Le voy a enseñar sobre el catolicismo o le voy a enseñar sobre el cristianismo? O sea, yo ya no me acordaba de nada. O sea, si yo abría la Biblia, yo no entendía nada. Nada. No estaba asistiendo a ningún lado, absolutamente. Pero yo la acostaba y yo decía, ¿qué le enseño? ¿Será que le enseño el ángel de la guarda? O el Padre Nuestro, o qué le enseño. O sea, yo no sabía, yo no tenía ni idea cómo. Estás confundida. ¿Cómo enseñarle a ella sobre las cosas de Dios? O yo decía, ¿o será que la dejó libre y que pues ella cuando crezca escoja? Era un tema muy fuerte y yo creo que eso fue cuando yo creo que ahí empezó la chispita del Espíritu Santo como a moverme, a decirme, bueno, regresa. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué vas a hacer? Y empecé a sentirme muy triste, como les estaba diciendo, muy mal. Yo pienso que una de las cosas también es que entre Fer y yo, a pesar de que nos la llevamos súper bien, también viene el mundo con muchas cosas, con muchos espíritus de celos, de posesión, de una cantidad de cosas. Y teníamos como inconvenientes en nuestra pareja, sobre todo en ese tipo de cosas. Entonces eso me hacía sentir aún peor, ¿sí? Y empiezo a tratar de buscar un poco, ¿qué hago? En ese momento no teníamos Spotify, no teníamos como el acceso tan fuerte al internet, tampoco teníamos, supongo que YouTube sí estaba, pero no lo usábamos como tan fácil hoy. Claro, ¿sí? Claro. Y era en el carro a buscar, trataba de buscar emisoras cristianas. Yo decía, en alguna parte deben hablar algo, ¿sí? O sea, claro. Yo trataba de buscar, no era tan fácil. Y empezaba a tratar de recordar un poco, óyeme, que cantaba alguna canción que te acordara, que me acordara. Algo era lo único que yo trataba de buscar. Hasta que ahí ya empiezo a Facebook, sí, ya estaba. Entonces empecé a buscar a gente que me acordara del nombre de las personas, porque pasó algo muy, muy, muy raro, y es que yo perdí comunicación, pero también olvidé muchas cosas. Wow. No era fácil recordar ni siquiera los nombres de las personas de la iglesia. No era fácil. Entonces, cuando yo entré a Facebook, yo trataba de buscar como amigos cristianos, o sea, sí, que eran en su momento de la iglesia. En algún momento conseguí a alguien que en algún momento me viera al Señor, y yo veía las fotos del muchacho y yo decía, no, este ya no es cristiano. No es. Y empecé entonces a buscar a Annie Vital y a la monita, y les escribí. Y entonces el pastor, no sé, como a la semana, no sé, o cuántos días pasaron,
el pastor me escribió: Dianita, ¿cómo estás? Estamos reunidos en Toberín, te esperamos allá. En Facebook. Ay, Eso Dios fue todo mío. lo que yo recibí. Yo dije, porque, claro, porque yo realmente sí dije algo. Yo empecé en un momento de arrepentimiento, y empecé en un tiempo de mucha tristeza, pero de búsqueda de alguna manera del Señor. Lo que te digo, yo sí abrí la Biblia, o sea, yo busqué la Biblia, pero no entendía. O sea, no comprendía. Entonces lo único que se me ocurrió fue de verdad arrodillarme y decir: Señor, si tú quieres algo conmigo, yo no te estoy hablando del Espíritu, eso lo entiendo después. Pero a mí lo único que se me ocurrió fue decirle: por favor, Señor, ayúdame, porque no sé para dónde voy, me siento sola, tengo a mi hija, tengo a mi esposo, porque en ese momento yo pensaba que era mi esposo. Tengo mi familia, tengo un buen trabajo, pero no, me siento totalmente perdida en mi propósito, no tiene sentido mi vida. Realmente no tengo para dónde irme, no sé qué hacer con mi vida. Y le empecé a pedir al Señor que me ayudara, que si era la voluntad de Él que yo me fuera para una iglesia, que me dijera cuál iglesia iba a ser. Yo conocía gente, logré conocer gente de otras iglesias, entonces como que yo dije, la iglesia, no, la primera Que me abran no, yo me voy para esa iglesia de entonces. cabeza. De cabeza, yo necesitaba algo. Claro. Yo necesitaba algo. Y gracias a Dios me contestó Anivita. El pastor de El la iglesia. pastor. O sea que ese fue como el punto de quiebre que Dios utilizó para traerte de regreso. Bueno, entonces, en esa historia del hijo pródigo, el padre corre a recibir al hijo con los brazos abiertos en vez de decirle: ¿pero usted dónde estaba? ¿Qué fue lo que Sí. hizo? Pero verla. Sino vemos a un padre completamente amoroso que abre sus brazos al hijo. ¿Qué imagen o experiencia de tu vida reflejó como ese abrazo de Dios hacia ti? Dios mío, eso fue todo un proceso. Así como hay un proceso para la caída, De restauración Sí. también. también hay un proceso nada más para dar el paso de regresar. Sí, también hay, sí, o sea, no es como que, ay, bueno, ya, voy, Sí, sino claro. hay una cantidad de cosas en la cabeza. ¿Será que sí? ¿Será que sí me van a recibir bien? ¿Será que me van a juzgar? ¿Será que me van a señalar? ¿Será que me van a meter en disciplina? ¿Será que, o sea, son muchísimas cosas que uno, Una batalla en la cabeza. una batalla completa, pero definitivamente en algún momento entendí. Yo no sé, yo de verdad digo que el Señor fue misericordioso conmigo. Yo dije, es que no tengo otro camino que volver a Dios. O sea, yo decía, no hay de otra, ya sé cómo es el mundo en todos sus... y realmente no veo otro camino. Y cuando yo regresé, si no estoy mal, el primer fin de semana que yo llegué a la iglesia fue incógnita. ¿Sí? O sea, me senté por allá atrás, y creo que los pastores no estaban ese fin de semana, había un pastor invitado. Entonces, eso fue, digamos, como peor, no sé si peor o porque, O mejor. o mejor, porque yo, claro, toda esa semana yo había recibido ya palabra, ya como que otra vez, mejor dicho, tenía toda la emoción del mundo, lloraba toda la semana, ¿qué hago? Hasta que la siguiente semana volví y ya me encontré con la monita y con el pastor. Ese fue tu abrazo del padre. Yo creo que la monita desde la tarima logró ver. Entonces cuando terminó el culto, pues obviamente ya yo me acerqué y la monita me abrazó, me dijo: bienvenida, Dianita, qué delicia verte, qué bendición, eso mejor. Entonces ese abrazo ya empezó una restauración. Inmediatamente, porque yo dije: wow, Señor, o sea, este era el lugar que yo necesitaba, y haberme fundido con ella en ese precioso abrazo, lo que hizo fue como confirmarme: esta es tu casa, ¿sí? Tú no debiste salirte de aquí. Entonces ahí yo creo que empezó tu proceso el camino. Restauración. Bueno, como me acabas de decir, cuando decidimos irnos de casa hay muchas cosas que perdemos, ¿cierto? O sea, el hijo pródigo perdió muchas cosas, ¿sí? Pero es un proceso de restauración, pero asimismo como se pierde, Dios también nos quiere restaurar y nos quiere volver a entregar y quiere volver a confiar, y ese perdón que Dios nos da es un perdón hermoso porque vuelvo a confiar en ti, ¿sí? Y yo quiero que me digas qué fue lo más difícil en ese proceso de restauración. Yo sé que difícil muchas cosas, Difícil, un montón de cosas. pero ¿qué fue lo más difícil para ti en ese proceso de restauración? Yo creo que por lo que más lloré y sufrí fue por
la restauración matrimonial, ¿sí? Cuando yo llego, bueno, ya nos vimos, no sé qué, la monita, bueno, a encuentro, ¿sí? A encuentro. Primero me dijo, ¿te vas a jóvenes? Entonces yo me quedé pensando. Soy joven. Pues tenía Soy joven aún. veintitantos, tendría unos 27 tal vez. Súper joven. 27, tenía unos Yo tengo 27 años. 28. O sea, súper joven. Sí, exacto. Perfecto. Yo tenía unos 27 cuando regresé. 27 o 28, yo creo. Y bueno, la monita me dice, entonces yo le dije, yo ya tengo, entonces empezó a enterarse, bueno, ¿qué pasó en tu vida? ¿Quién? Entonces yo le dije, ya tengo a Saris y tengo a mi esposo, ¿sí? Entonces me dijo, vete para mujeres. Pues me fui para mujeres y tú sabes que en el encuentro de mujeres uno, digamos, entiende muchas cosas. Se le corre el velo. Se corre el velo. Llego al encuentro y la monita se sienta conmigo. Tú sabes que el papá de tu hijo, de tu hija, no es tu esposo, ¿cierto? Yo, ¿Qué? ¿Cómo así? tú no te has casado, él es el papá de tu hija, no sé qué, no sé qué. No. Yo entré en shock. Ay, Jesús. Pero yo dije, con el Señor, yo regresé y yo Y dije, con todo lo que cueste. el único camino verdadero que encuentro para mi vida es Dios. Así que voy a hacer todo lo que Dios dijo. Yo llegué, se cerró el parque de diversiones. Ay, Jesucristo, qué difícil. Entonces ¿Y qué te dijo imagínate, Fer? Fer, cómo Enloqueció, no, eso ¿Qué fue le hicieron terrible. allá, Dios mío? Fue terrible. Fue tremendo. Fue un tiempo muy fuerte, pues peleábamos mucho más. Fernando decía, ¿qué es esa bobada? ¿Qué es esa tontería? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué no sé qué? Ay, no. Eso fue un tiempo, claro que no fue mucho, gloria a Dios, fue un mes. Pero yo dije, no me importa. Ay, Dios. Y si me tengo que separar, pues me separo. O sea, no. Dianita. Yo dije, no me interesa porque es que a mí él no me está haciendo feliz, ni mi hija me está haciendo feliz, ni mi trabajo me está haciendo feliz. Dios, nada me está haciendo feliz realmente. O sea, lo que tenga que pasar. No lo quería, obviamente en el fondo de mi corazón yo decía igual, qué harto. Yo pensaba lo siguiente, no, pero qué harto tener un hijo y luego uno casarse con otra persona y como que el hijo, sí, yo lo pensaba, yo sé que eso puede pasar, pero ese era mi tu pensamiento, ¿sí? Entonces, sin embargo, yo firme, y mi esposo que no, y que no, y que no. Mira, yo cuando Fer vea eso, él no se acuerda, Fer. pero realmente el primer tiempo en la iglesia, él, mejor dicho, si venía era a recogerme allá pero yo recuerdo tanto que madrugaba muchísimo al culto para llegar rápido al culto de las 7 de la mañana. ¿Tú? Yo. Y regresar súper rápido al apartamento, pues para que Fer no se sintiera que lo dejé todo el día solo. Sí, o sea, claro, eso claro. fue Difícil. fue muy difícil. Y sí, hubo un momento en que yo dije, bueno, esto se acabó. Ya esto no tiene porque mi esposo y yo no quiero. Y entonces estaban los encuentros de parejas. Nada, pues yo ya vengo en encuentro, ya me llamaron a servir también en encuentro de mujeres y este hombre nada. Pues un día en reunión de mujeres, el pastor al final llegó y me dijo, Dianita, ¿cómo está Fer? Ya yo los había presentado seguramente, ya obvio, ya él me tenía que haber acompañado en algún momento, le gustara o no le gustara, él ya había venido porque Fer siempre de todos modos ha estado ahí Así se ha obligado. Y entonces el pastor me dijo, Dianita, este viernes, eso era un miércoles, salimos de encuentro de parejas. Dile a Fer y yo. Todo lo que yo soy, ya estaba mejor. Pastor, dígale usted. Dile, por favor, dile. Entonces yo, bueno, por obediencia voy a decirle. ¿Sí? Pero fuera de eso, él tenía una final, él juega fútbol, siempre ha jugado fútbol. Y tenía preciso la final ese viernes. Yo salí de la iglesia, me subí al carro, lo llamé. Fer, este viernes hay un encuentro de parejas. Si quieres, vamos. Si no, pues ya, ¿qué podemos hacer con esto? Ay, no, Diana. Y entonces mi esposo me contesta, pues será irme a ese encuentro porque si no se me acaba el hogar. Mejor dicho, no sé qué. Bueno, como sea. Pero Fer y yo nos subimos al encuentro de parejas ese viernes. Wow. Yo creo que Fer en ese encuentro tal vez entendería muchas cosas, pero tal vez otras... Ni idea. Sí, o sea, No porque entendía. yo lo subí como... Obligado. Entonces allá recibimos la bendición, gloria a Dios, y ahí empezó ya un proceso muy fuerte, porque claro, él, como les digo, seguramente él no entendió muchas cosas. Hasta ahora simplemente me siguió el cuento para que
Para que se restaurara la Pues, la para que familia. para Sí. que no se acabara el hogar. Pero yo ya venía con mi pasión, ya venía concentrada en que iba a empezar a servir. Entonces imagínate ahora decirle a mi esposo que no, entonces al mes ya no voy a estar 3 días porque me voy viernes, sábado y domingo, encuentro mujeres. No, eso para él era como así que te vas, como así para dónde. Entonces él no entendía de pronto muchas cosas. Yo me apasioné por el Señor y yo iba a servir y yo iba a hacer y entré a la alabanza otra vez y otra vez. Entonces para Fer era terrible todo lo que estaba sucediendo. Ay, pobrecito. Entonces, ¿cuál fue mi oración más fuerte? Señor, tú permitiste que yo me casara con este hombre. Yo necesito que me ayudes porque yo necesito convencerlo, un padre. compañero en mi vida. Que Pero te en mi impulse, vida con el claro, Señor. Yo claro decía, que sí, sí. yo sé, porque mi esposo es un excelente hombre. Yo no podía decir, no es que mi esposo es alcohol, cero. Es que es infiel, no. Es que es irresponsable, no. Nada. O sea, ante los ojos del mundo, Excelente hombre. mi esposo era un excelente hombre, un hombre responsable que siempre estaba ahí, no era de los que se iba a rumba. Si había de salir Contigo. conmigo, o sea, yo no puedo tener queja alguna de mi esposo. Sí. Solamente Que no estaba en la casa. que no servía Dios. con la pasión y no amaba al Señor como yo amaba al Señor. Entonces, él no entendía muchas cosas en un Ay, principio. imagínate que la vez pasada, quiero contarte, Sí. estaba orando. Y bueno, empecé a orar cuando de repente, no sé, empecé a orar por ustedes, ya Ay, gloria a ustedes aquí viviendo y se me empiezan a venir las lágrimas de Anita, de verdad, Dios lo sabe. Porque se me vino la imagen de cuando estábamos en Toberín, yo te veía sentarte allá con Fer y yo te veía a ti metida en la alabanza, y yo veía a Fer así. Pero me acordé en ese momento, o sea, Ay, no. y yo decía, y empecé ya como a quebrantarme Sí. demasiado, porque ahora, cuando lo veo allá con los niños danzando, haciendo una cantidad de cosas, yo decía, yo no puedo creer que este sea el mismo hombre, Sí. ¿sí? Porque yo decía, wow, o sea, lo que Dios puede transformar, lo que Dios puede hacer, eso solo lo puede hacer Dios. O sea, dime quién pudo convencer y ganarse el corazón de No, Fer. no. Solo el Señor. Dios, o sea, solamente Dios. Obviamente se me viene esa imagen, pero contrarrestada con todo lo que ahora veo, ¿sí? O sea, con una todo lo que ahora bendición. veo de Fer sirviendo de niños contigo, impulsándote, estando juntos acá en la iglesia. Y yo decía, wow, Sí. realmente cuando uno decide obedecer, es Dios el que se encarga del resto. O sea, yo obedezco y, Señor, obra tú, ¿cierto? Porque ¿quién más? O sea, solamente Dios puede Y cambiar. fue muy, muy, muy tenaz. O sea, mi esposo, por eso te digo, yo creo que Fer no se acuerda de muchas cosas que yo sí me acuerdo. Pero así lo que tú veías, yo allá metía en la alabanza y lloré, y lloré, y lloré por él, para que el Señor moviera su corazón, para que de verdad se volviera un corazón de carne y entendiera, pero sobre todo más que entender, es que yo no quería un hombre que, ay, sí, bueno, listo, vea todo, sino que también Se encontrara con se Jesús. encontrara con Jesús y también sirviera. Tal vez no es lo mismo que yo, tal vez a su modo, pero que también entendiera. Claro, total. Hace poquito en alguna prédica estábamos como pidiéndole al Señor como cosas y yo lloraba de ver, Señor, cuántas veces yo estuve arrodillada aquí pidiéndote, Señor, que mi esposo se convierta a ti, que te ame, que te sirva, que se llene de ti, que me acompañe, y hoy lo puedo ver al lado mío, como tú dices, levantando las manos, saltando, en lo que sea, en lo que, porque es servidor, lo que lo pongan, lo que digan. Claro que nos faltarán muchas cosas, un montón. A todos nos falta. Pero yo creo que la oración más fuerte que yo tuve fue que realmente tuviéramos un matrimonio de testimonio. O sea, que realmente, porque yo lloraba mucho. Yo me iba a encuentro y eso era un ataque terrible. Mi esposo no le gustaba que yo me fuera a encuentros. Ay, Dios santo. Era un tema y yo lloré y lloré. Pero lo que sí tuve claro, Laurita, quiero decirte es lo que sea, pero primero el Señor. Tremendo. Voy a seguir sirviendo, sea cual sea la guerra que tenga que pasar, Que sea lo que cueste. que sea lo que cueste. Ok, y bueno, ¿cómo viste la mano de Dios restaurando lo que parecía perdido? Ay, no, eso ha sido, quiero decirte, todavía sigo viendo restauración en mi vida. O sea, todavía la restauración no ha acabado. O sea, no ha acabado. Ahí vas. Todavía han pasado Alcanzando todas las años. cosas que Dios A quiere ver, restituir. o sea, ¿hace cuántos años estoy nuevamente aquí en la iglesia?
como 14 años. Que llegaste a Toberín. Que llegué a Toberín, sí, más o menos como 14 años. Ahí yo te conocí. Cuando llegaste a Toberín. Claro. Sí, a la primera de Toberín. Ah, no, entonces ahí no fue. Yo llegué a la primera de Entonces Toberín. ahí no fue. Sí. Entonces no. Corten. A la primera de Toberín llegué. Y de ahí hasta aquí, yo creo que yo todavía sigo viendo restauración. Yo todavía sigo viendo la mano de Dios. Claro, lo primero que ha sido también un proceso es que mi esposo hoy ama al Señor también con todo su corazón. Seguramente vivirá su proceso como cada uno de nosotros y está ahí en aprendizaje de muchas cosas. Pero una de las cosas fue eso, que hoy estamos juntos. Él llega a veces más temprano que yo, quiero decirte. Dice que es la hora de llegar. ¿Cómo así, Diana? Son las tales. Llega primero al la culto, él es muy disciplinado en muchas cosas, o sea, en todo, es súper disciplinado. Pero ver que tus hijas sirven al Señor yo no tengo que obligar a mis hijas, bueno, mi chiquitica que siempre está conmigo, ¿no? Pero yo no tengo que obligar ni a Saray ni a Luciana nunca. He tenido que decirles, vamos a la iglesia, se levantan ya y nos vamos ya para la iglesia y no quiero, nunca. Y yo viví bien lejos de la iglesia también. Cuando estábamos en Toberín, yo vivía al sur. Y yo madrugaba con ellas y yo no puedo decir es que a mis hijas les daba pereza ir a la iglesia, es que no. El Señor puso un corazón de servicio en mis hijas. Y mis hijas han sido niñas de templo para la gloria de Dios. Que sirven, que se involucran en las cosas de la iglesia, que están ahí, que quieren servir, que están todo el tiempo mirando cómo estar dentro de las cosas de la iglesia. Y eso para mí es, imagínate cuántas mamás vemos luchando con sus hijos. Gloria a Dios. Dios mío, gracias Señor. Esa fue una de las cosas que tal vez más nos pusimos de acuerdo con Fer cuando empezamos. Yo le decía a mi esposo, porque podía decir todo el tiempo allá metidos en la iglesia. Y yo dije, ¿tú qué quieres? ¿Que tus hijas estén todo el día metidas en la iglesia? ¿O que estén pidiéndonos permiso para salir de rumba, para salir con los amigos? Entonces él como que también entendió eso y dijo, sí, el mundo está... Preferible la iglesia. Sí, el mundo no está como para tener a tus hijos allá. Entonces eso lo entendimos desde el principio. He visto la mano del Señor con mi esposo, con mis hijas, con mi familia que poco a poco va llegando al Señor. Todavía nos faltan, pero hemos llegado. Con el ministerio, con lo que el Señor restauró en el ministerio, en todo lo que el Señor tenía al llamado para mí, porque realmente el Señor es el único que puede levantarnos de nuevo en todo aspecto. Y sigo viendo la mano así, restaurando y haciendo muchas cosas en mi vida. Bueno, mi Dianis, ¿qué le dirías a alguien que siente que se ha alejado de Dios? O sea, que un día como tú estuvo acá en el ministerio, adoró con todo su corazón, pero que hoy se encuentra fuera de casa. ¿Qué le dirías a esas personas? ¿Sabes qué le estoy diciendo ahorita a una jovencita? Que, porque la veo y yo digo, Dios mío, ¿por qué no comprende que ella tiene un llamado muy especial? Y que irse trae un dolor. Tal vez uno no lo ve en ese momento. Uno no ve el dolor, uno no ve las consecuencias de haber fallado al Señor y haberse ido, porque no es fallado. Es que uno tiene la posibilidad como David de decir, te fallé, Señor, voy a arrepentir, voy a ayunar, voy a hacer lo que sea, voy a vivir las consecuencias desde tu presencia. Y otra cosa muy diferente es fallar, llenarse de orgullo y decir, chao, me voy, ya nada que hacer aquí. Y es muchísimo, admiro cada persona que ha pasado por muchas cosas, ha pecado, pero se ha mantenido aquí en la iglesia, porque ha estado bajo protección. Total. Pero cuando nos vamos, es como que nos entregamos al enemigo y el enemigo hace de todo con nosotros. Y nos llena de heridas y nos llena de mucho dolor, de mucha soledad, de mucha angustia, de incertidumbre, nos deja sin propósito y entender que el Señor tenía algo tan lindo para ti en la juventud. Yo siempre le digo a las jóvenes eso que se acercan a mí, mira, el Señor tiene una oportunidad y un ministerio tan grande y algo tan especial en tu juventud, que si tú te vas a perder eso. O sea, ¿cómo vas a recuperar los años? ¿Cómo vas a recuperar el encontrar
un noviazgo cristiano, porque yo puedo decir, gloria a Dios, tengo a mi esposo cristiano, camina conmigo, pero tuve un noviazgo cristiano. No tuve un noviazgo cristiano. Sí, tuve una restauración en la marcha, porque el Señor escribe derecho en líneas torcidas. Totalmente. Sí, pero realmente no pasé un noviazgo como puedo decir tu noviazgo. Sí, de crecimiento los dos en el Señor. Entonces hay muchas cosas. Y eso sin contar el llamado ministerial de la juventud. ¿Cómo lo recuperas? Y yo le digo a las niñas siempre, hay una jovencita ahorita que está pasando por un momento tan difícil y yo le digo, vuelve, nadie te va a juzgar, nadie te va a señalar, nadie va a ir a decirte que tú por qué hiciste esto, vuelve que te estamos esperando con los brazos abiertos. Y lo que puedo decir es, mire, no importa ni siquiera la cantidad de veces que se falle, quédate en la casa del Padre. Quédate en la casa del Padre. Mira, el hijo pródigo para mí es obviamente que mi parábola favorita. Además, siempre me habla de algo diferente y lleva restaurando mi vida muchos años. O sea, desde que estoy aquí, yo leo la parábola del hijo pródigo y el Señor sigue restaurando. Se sigue hablando de manera sigue diferente. hablándome de una manera increíble con esa parábola. Pero definitivamente es mejor quedarse. Es mejor quedarse que haberse ido. Claro, viene restauración, pero cuesta un montón cuesta. O sea, pensemos en el hijo pródigo, qué vergüenza. El solamente pensar, voy a ir a que mi padre me haga como uno de sus jornaleros. No como hijo, sino no como hijo. ¿Sí? Y eso es lo primero que uno piensa. Tal vez yo ya no puedo ser líder de la iglesia. Tal vez yo ya no puedo estar en un lugar de honra. Tal vez yo no puedo subirme en una tarima a cantar. Tal vez yo no puedo hacer eso. ¿Sí? Pero por lo menos voy a estar. Eso es lo que como un jornalero. Exacto. Ese es el primer paso. Exacto. Es como que no soy digna de. Así llega el hijo pródigo. No soy digna de ni de ropas nuevas, ni de anillo, no soy digna, pero aquí llego. Pero el Padre se lo da. Sí, pero el Padre se lo da. Y eso es lo que ha pasado conmigo. Uh-huh. Entonces siempre será, no importa las veces que caiga, mantente aquí, mantente con tu líder, háblale a los pastores, no te calles, porque el enemigo también tiene un tema muy fuerte con eso y es que la embarraste, cállate, no digas nada. Total. No vayas a decir que la embarraste, porque si no, ahí sí es que pierdes todo. Y resulta que eso es lo que no quiere el Señor. Mentira. Lo que el Señor quiere es que confesemos para poder restaurarnos más rápidamente. Claro. Pero no, lo que el enemigo quiere es callémonos. Y entre la juventud no puede haber eso. Es preferible venir que lo regañen un poquito. Y un proceso de restauración. Y ya, seguimos. Seguir caminando. Seguimos. Bueno, mi Dianis, ¿qué significa para ti hoy regresar a casa? ¿Qué significa para todo? O sea, haber regresado a casa significa haberme regresado al camino al Señor, ¿no? Como me decía la monita, redireccionando con el Waze, ¿sí? O sea, no era por ahí, hasta que volví a ir por el camino que Dios ya tenía dispuesto. Significa que el Señor, a pesar de que yo tomé una mala decisión, que pequé, que me aparté, el Señor tenía un destino para mí, el Señor tenía un propósito para mi vida, el Señor tenía un plan de vida para mí y me desvié un poquito del plan. Pero aquí estás otra vez. Pero el Señor, otra vez me encaminó y volvió a poner ese camino derechito y ahí voy, orándole al Señor para que no me vaya a salir nunca más del camino. Y el cambio de mis generaciones. Imagínate, yo siempre pienso, Dios mío, ¿qué sería de mis hijas? Empezando, ¿hubiese tenido 3 hijas? ¿O me hubiera quedado solo con Sarai? ¿Sí? Porque el mundo que te dice, no tengas hijos, profesionalízate, estudia mucho, viaja, bueno, eso por un lado. Pero por otro yo digo, ¿qué hubiese sido? ¿Quién hubiese sido Saris, por ejemplo? ¿Una niña aquí comprometida con las cosas? ¿O en dónde estaría en el mundo? ¿Yo estaría casada? Yo quiero decirles que conociéndome, me hubiera divorciado. Conociéndome, seguramente hubiera abandonado hasta mi hogar, estoy casi segura. Entonces,
significa la restauración absoluta de mi vida y de mis generaciones. Total. Bueno, mi Dianis, muchas gracias por acompañarnos hoy en este episodio de Inéditas. Hay un versículo que me encanta en Eclesiastés que dice: aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Porque Dios restaura lo que ya pasó. Amén. Y tenemos un Dios que está dispuesto a restituirnos, a volvernos a poner el vestido, a volvernos a poner el anillo, a volvernos a poner el calzado y confiar nuevamente en nosotros. Así que esta historia de Dianis nos recuerda hoy que no importa cuán lejos nos hayamos ido, siempre hay un camino de regreso y siempre hay un Padre que te está esperando con los brazos abiertos. Así que si eres tú, si estás viendo este episodio y sientes que te has alejado de la casa del Padre, que estás lejos, confundida, de pronto rota, triste, hoy quiero decirte que todavía hay esperanza, que Dios te espera, que todavía hay gracia, que todavía hay perdón y que Dios quiere restituir todo lo que Satanás ha querido robarte. Así que nos vemos en el próximo episodio de Inéditas. No te lo pierdas. Si te gustó, dale like, suscríbete, comenta y comparte y nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.